Lo voy a... Bueno, vamos a poner para grabar, si Dios quiere. Y se ve bien ahí, José, ¿no? Perfectamente, Antonio, perfectamente. Muy bien. Lujo. Bueno, vamos a seguir entonces compartiendo con los compañeros y compañeras las enseñanzas de Perón y Evita contenidas en el plan de la Escuela Superior Peronista, plan que yo recomiendo efusivamente a los compañeros desarrollar en sus ámbitos de militancia eh, de la forma y manera que cada uno pueda o quiera, pero teniendo en cuenta de que hay un plan y que en ese plan, la segunda materia, mejor dicho, en ese plan hay materias que los compañeros del primer peronismo llamaron fundamentales, que era conducción política y la que vamos a ver hoy, historia del peronismo de Evita, además de las materias que llamaban ellos básicas, referidas a la doctrina, o sea, filosofía, sociología, economía y política peronista, y las materias complementarias o materias relativas a la realización del proyecto político peronista, o sea, de la doctrina, que eran organización peronista, técnica para transmitir la doctrina y realizaciones del peronismo. Y en esta materia fundamental, lo que vamos a ver, entiendo yo, esto es una interpretación, que vamos a ver un ejemplo o el mejor ejemplo que tenemos de amor, de mística, de convicción y de coraje para la defensa de un proyecto político, el proyecto político de Perón. Y en nuestro caso yo creo que, por lo tanto, es el mejor ejemplo de militante que tenemos. Recuerdo siempre, compañeros y compañeras, estamos todos muteados, pero si alguno tiene una idea, una pregunta, una sugerencia o lo que sea para aclarar lo que estamos tratando de compartir con los compañeros y compañeras, desmutense y adelante, pregunten, párenme y pregunten. En, ¿cómo les puedo decir? En el libro de Historia del Peronismo que se editó eh, en 1952 y en todos los libros de la Escuela Superior Peronista, en la página 2 siempre ponían el lema este, correspondiente a la materia. Y acá no es este el lema, pero eh, repito de nuevo el tema de que Evita para nosotros fue un ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. Nuestro ejemplo de militante, que yo puse acá, que completa el anhelo de mujer y hombre peronista que nos propuso Perón el 5 de septiembre del 52, hablando del hombre y la mujer auténticos y totales, como deberíamos ser, ¿no? Materia y espíritu, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, limitado pero infinito como ha sido esta mujer en nuestra historia. Y esto es lo que yo les quería decir antes. El lema de esta materia es esta. Quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero, no importa, yo seguiré con Perón y con mi pueblo
desde la tierra o desde el cielo. Este puente de amor que plantea Evita, que deberíamos, entiendo yo, por lo menos deberíamos ser todos los militantes peronistas, o como dice en otro lado, la más humilde colaboradora de la obra de Perón, creo que define su carácter y sus ideas. Mejor dicho, lo que tenemos que venir a buscar acá, que me parece a mí que es el espíritu, la convicción, las ganas, el ejemplo de militante que deberíamos buscar en Evita, ¿no? Pero antes de empezar con historia del peronismo, yo quería compartir con ustedes la tarea militante que realizó Evita en sus realizaciones, en su incansable tarea en pro fundamentalmente de los humildes de la patria, teniendo siempre en cuenta que todo esto se pudo hacer porque en el país existía la independencia económica y los bienes del país, lo producido por el conjunto de los argentinos, no se los llevaba ni el Fondo Monetario, ni los ladrones que tenemos hoy en el gobierno, ni las corporaciones internacionales, etcétera, etcétera. Sino que, como decía Perón, la manguera chorreaba para adentro y se podían hacer, primero vivir dignamente, tener trabajo, vivir con dignidad y realizar todas estas obras para el conjunto del pueblo argentino. Obras de orden político, educativo, sanitario, de protección de la niñez, para la mujer, para la ancianidad, obras turísticas, deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Además de el partido o movimiento peronista femenino. Yo puse partido acá, pero me di cuenta después que Evita le llamó movimiento femenino peronista. Habitualmente se habla de partido peronista femenino, pero ella cuando en la primera, estaba leyendo ayer, si me hacen acordar, se los paso después al grupo, estaba leyendo ayer el discurso que ella pronunció en el primer encuentro de las mujeres del movimiento, decía ella, femenino peronista, así lo definía ella. La construcción de viviendas familiares, los policlínicos, el de Avellaneda, el de Lanús, el de San Martín, las 1000 escuelas creo que hizo la Fundación Eva Perón, los hogares de escuelas, los hogares de tránsito, los hogares de ancianos, la ciudad infantil, la estudiantil acá en el barrio de Belgrano, que ahora creo que es para las personas con discapacidad, la ciudad universitaria de Tucumán y Córdoba, el hogar de la empleada acá de Capital Federal, el edificio de la actual CGT y el edificio de la actual, ¿cómo se dice? Estoy bien, me olvido de las cosas. La Facultad de Ingeniería que está frente a la CGT era la sede de la Fundación Eva Perón, y ahí Perón tenía pensado instalar la Escuela Nacional de Formación Política, y decía Perón que ahí iba a haber 30 aulas destinadas a la formación de nuestros dirigentes. ¿Sí? También administró los complejos turísticos de Chapalmalal, de Río Tercero, el puente del Inca, y yo no sabía que lo que hoy es Las Cuevas también la hizo Evita y se llamaba Villa Eva Perón. La escuela de enfermeras a la cual asistió la mamá de mi señora, y Evita le dio la cofia. Puso en funcionamiento el tren sanitario, implementó un plan agrario,
habilitó comedores escolares, otorgó pensiones a la vejez, organizó competencias que todavía existen en los campeonatos infantiles Evita. Las máquinas de coser, las famosas máquinas de coser que Evita daba a las mujeres humildes para ganarse el mango. El hogar el Instituto de Rehabilitación con pulmotores. Me recuerda mi señora, el Instituto de Rehabilitación con los pulmotores, sí señor. Medicamentos, herramientas, sillas de ruedas, prótesis varias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puse para que recordemos que no era una teórica. Y su amor a nuestro pueblo la llevó a realizar todo esto en una tarea absolutamente incansable, y que seguramente le costó la vida. Ahora, la Escuela Superior Peronista la inauguraron Perón y Evita el 1 de marzo del 51. Y por supuesto, esta materia, Historia del Peronismo, la dictó Evita como un curso en esa escuela, y primero hablaba Evita y después Perón sobre conducción política. Pero en la inauguración de la escuela voy a traer algunas ideas que dejó Evita ese día hablando de la Escuela Superior Peronista. Dice, me animo a hablar porque como mujer, como argentina y como la más fervorosa y apasionada peronista, nada puede haber más grande que hablar de Perón y de su doctrina extraordinaria. Hay que estar convencido, compañeros y compañeras, hay que tener convicción sobre algo para decir esto, como en aquel momento que estaban todos los ministros, los compañeros, estudiantes, los profesores, etcétera, etcétera. Desde este sitio, nuestro primer maestro es General Perón, o sea, no es como dicen algunos que Evita tenía la batuta. Evita lo dice acá claramente. Nuestro primer maestro, el General Perón, va a enseñarnos su doctrina, el justicialismo, que él nos ha dado arrancándola de la claridad genial de su inteligencia y del fuego ardoroso de su corazón. Este concepto de realizadora de la doctrina de Perón, realizadora del proyecto político de Perón, y colaboradora de Perón, es una idea que Evita pronuncia en absolutamente todos sus discursos, que también se los puedo pasar si me hacen acordar. Hablando de la Escuela Superior Peronista, Evita nos decía así: aquí en esta Escuela Superior Peronista que viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder, a uno de sus anhelos más queridos, cuando uno rompe la paciencia sobre la necesidad de formar escuela en cada uno de los ámbitos donde ustedes militan, no es una locura de uno, sino que acá Evita lo dice, uno de sus anhelos más queridos. Se enseñará su doctrina de amor y de justicia. O sea que la Escuela Superior Peronista fue para Perón uno de sus anhelos más queridos. Por eso he querido que el Partido Peronista Femenino lo adornara, etcétera, etcétera. Y sigue ella, en esta Escuela Superior Peronista habrá que enseñar el justicialismo, pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón, porque cuando llegue el día de las luchas, sí, y llegó Evita, y tal vez sea necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino como hicieron tantos compañeros y compañeras, la vida por Perón.
Y entrando ya a historia del peronismo, en el primer capítulo, yo, por supuesto, yo puedo compartir con ustedes el 1% de las cosas, pero la ventaja que tiene el plan de la Escuela Superior Peronista, como ya les mencioné en el texto que les dejé los otros días, es que ustedes pueden recurrir después al libro, a los apuntes o a la página y repasar no solo el primer nivel, el segundo nivel, sino el texto original y poder de una forma u otra completar el 1% que uno puede compartir con ustedes en estos encuentros. Y yo saco lo que me pareció más significativo de su, ¿cómo les puedo decir? De su carácter de militante y de mujer militante. Y ella nos empieza diciendo que la intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón, que me parece una excelente definición de la capacidad particular que tienen las compañeras y las mujeres en general sobre la intuición, esa inteligencia que el corazón les dicta en determinadas circunstancias. Por eso es también facultad y virtud de las mujeres. Nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Ojalá todos imitáramos esto, ¿no? Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón, que era lo que yo les quería decir. No tenemos que buscar en la historia del peronismo lo que habitualmente se entiende por historia, la narración de hechos, sino la vivencia que ella tuvo y las enseñanzas que seguramente compartió y analizó con Perón para la realización del proyecto político peronista. Y empieza ella diciendo, para mí la vida empieza, miren ustedes la historia que está contando, para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo mi día extraordinario. Y como ven, o sea, va a contar la historia de lo que expresa acá, la historia de ella en la convivencia con Perón, pero enseguida vamos a darnos cuenta que la historia que va a contar es la historia de nuestro pueblo y de Perón. Por eso, desde el día en que conocí al general Perón y le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria, es la causa del pueblo y de la patria, del conjunto del pueblo. Si hay un ejemplo de militante que trabajó por el conjunto del pueblo, por todas y todos los argentinos, y sobre todo por los humildes, es el ejemplo de Evita, dando gracias a Dios de que me hubiese iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. Hoy estaba hablando con un compañero referida a la situación política actual y a de nuestros dirigentes, y me decía que lo que veía era la sustitución de esto que hacía Evita, de trabajar por una causa, la sustitución de la causa o los ideales, la sustitución de la causa o los ideales por los intereses. Y me decía el compañero, el resultado de eso es mi ley, y estoy totalmente de acuerdo. Brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. Y lamentablemente pareciera que hoy se ha sustituido los ideales por los intereses. Y el resultado
yo estoy absolutamente seguro, es Milei. Y nuestra incapacidad actual de reaccionar ante este desastre nacional, ¿no? Y ahora empieza la otra relación. Primero, está hablando de la historia que ella vivió con Perón y con el pueblo, desde ya. Dice, los pueblos no avanzan sin conductor, y empieza a relatar la relación del conductor con el pueblo. O sea, los grandes hombres no tienen su causa en el medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca, como nos pasa ahora. Lo importante es que los dos, pueblo y genio, pueblo y conductor, se encuentren. Que es lo que pasó con el pueblo y con Perón el 17 de octubre, ¿no? Y que para Evita fue una experiencia y un agradecimiento imborrable al pueblo argentino, ¿no? Entonces, de lo que va a tratar de hablar es de los dos personajes de esta historia, Perón y el pueblo. Dice, para poder lograr ver la obra ciclópea del general Perón, hay que buscar la luz en otros factores, en el pueblo y en el líder. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida que junto con la patria llenan todo mi corazón. Esta es la grandeza de Evita. Ella vivió para la realización de su amor humano, del proyecto político de su amor humano, que estaba dirigido única y exclusivamente al conjunto del pueblo argentino. O sea, Perón, el pueblo y la patria fueron sus grandes amores. Y hablando de las interpretaciones de la historia, y siguiendo con el capítulo primero, ella habla de los personalistas, en el sentido de quienes atribuían la historia universal exclusivamente a los grandes hombres, y los colectivistas en el a quienes atribuían la historia universal solamente a los pueblos. Y Evita nos va a decir que los pueblos solos no hacen la historia y los grandes hombres solos tampoco hacen la historia. Y nos va a hablar entonces de los genios, los conductores, los pueblos y su relación. Dice, los genios, hablando de los grandes conductores como Perón, Napoleón, etcétera, no se explican. Los pueblos no avanzan sin conductor. Yo estoy acá compartiendo con ustedes los títulos nada más de este capítulo. Lo importante es que pueblo y genio, pueblo y conductor se encuentren. No hay en la historia un conductor más grande que Perón. Para los que se creen que Evita era la que conducía a Perón, ¿no? Como parece que algunos entienden. Y hablando de nosotros ya, ella habla en la historia de hombres comunes, de hombres superiores y hombres extraordinarios. Y ella nos dice, existen indudablemente desde el punto de vista de su relación con la historia varias clases de hombres. Los hombres comunes o mediocres, le llama ella, los hombres superiores y los hombres extraordinarios como Perón y los grandes conductores de la historia. Y según ella, existen hombres mediocres y comunes entre los cultos y existen hombres superiores entre los humildes. Yo creo que está dado en la actitud con lo que cada hombre interpreta, o sea, actúa frente a los demás. Si es para beneficio de los demás, estamos hablando de hombres superiores que se da entre los humildes y puede darse también entre
la gente culta, cosa que no es habitual, lamentablemente. Frente a todos los hombres extraordinarios, lo mismo que frente a las grandes ideas, siempre se han levantado los sabios y los inteligentes para atacarlos. Y sabrá nuestra historia de esto, ¿no? De los sabiondos. O incluso de intelectuales como Borges, por ejemplo, que no se le puede negar su capacidad intelectual. Pero yo creo que Evita se refiere a esto. Y que en aquella época era mucho más evidente, diríamos, que los intelectuales o universitarios se creían una clase superior. Como mi señora trabajó mucho con los médicos y me decía que no se consideraban trabajadores. Ellos eran médicos, no eran trabajadores, una clase superior. Y Evita en este capítulo hace una comparación entre los mediocres y los superiores, que creo que nos va a ayudar a reflexionar en qué lugar estamos, ¿no? O cómo, mejor dicho, el ejemplo que nos da ella de la actitud y el espíritu con que deberíamos nosotros encarar la militancia para que realmente no nos pase lo que nos está pasando. Para ellos los mediocres no recorren sino caminos conocidos. Los superiores buscan siempre caminos nuevos. Ahora, por ejemplo, para salir de este atolladero imbancable en el que estamos. A los mediocres les gusta andar sobre las cosas hechas. A los superiores les gusta crear. También Perón, en Conducción Política, plantea esto como característica del buen dirigente, ¿no? Los mediocres se conforman con un éxito, los superiores aspiran a la gloria, un poco lo que decíamos antes, a la realización de ideales, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad. O sea, buscan el bien de todos. Y acá pone un ejemplo, un pintor que copia cuadros en comparación con un pintor que crea un cuadro lindo, regular o feo, pero propio de él, o sea, una propia creación. La copia puede ser muy buena, pero es una copia, no es una creación. Esta misma comparación la pone Perón también, repito, en Conducción Política, cuando nos dice que el conductor debe ser un creador de éxito, ¿no? El mediocre no concibe el fanatismo. Los mediocres son los inventores de las palabras prudencia, exageración, ridiculez y fanatismo. El hombre o mujer superior sabe, en cambio, que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo o un genio. Y por eso lo admira y también lo acepta y acepta el fanatismo. Y yo puse acá en rojo y bien clarito lo que me parece que hizo ella y que practicó permanentemente. Un hombre o mujer superior y por eso ella está en el corazón de todos, es capaz de amar hasta el sacrificio como hizo ella en forma permanente. Los hombres extraordinarios forman la tercera categoría, que es la de los hombres que señalan rumbos y que jalonan la historia. Ellos son los sabios, los artistas, los héroes, los filósofos, y están también los grandes conductores de pueblos. Los conductores son aquellos que han hecho vivir a los pueblos de una manera determinada, llevándolos como de la mano por los caminos de la historia. Y acá pone el ejemplo de Perón. La idea que tiene ella de Perón, ¿no? Perón no solo es esperanza para los argentinos, Perón ya no nos pertenece, cosa que pareciera que hemos olvidado.
Perón es bandera para todos los pueblos con sed de justicia, con sed de reivindicaciones y con sed de igualdad. Y por lo menos en mi humilde opinión, lo que hoy se presenta como los BRICS a nivel internacional tiene todas las características que Perón proponía para la tercera posición. Una actitud de colaboración entre los pueblos, de respeto mutuo y de colaboración entre los pueblos para la realización de cada cual. Y por otro lado, hablando de la historia, la relación entre los grandes hombres y el pueblo, ella, ¿cómo les puedo decir? Hace mención a la diferencia entre lo que se ha hecho habitualmente en la historia, hablando exclusivamente de los grandes conductores de pueblo, y del olvido permanente y de la injusticia que llama ella, o de la justicia individual y la justicia incompleta, porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes que forman la mayoría de los pueblos. O sea, que los grandes pueblos no le hicieron solo los grandes conductores, sino que la colaboración del pueblo en la realización siempre se ha ocultado en la historia. Solamente aquí, hablando de aquel peronismo, viven seguros los trabajadores de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad. O sea, el tener en cuenta al conjunto del pueblo como deberíamos tener nosotros y preocuparnos nosotros. Y este capítulo tercero es de fundamental importancia, por lo menos para nosotros los militantes, en la tarea que deberíamos tener de convertir a la masa en pueblo. Y Evita empieza diciéndonos que la historia de los pueblos no es más que la larga enumeración de los esfuerzos con que las masas humanas tratan de convertirse en pueblo. Y debemos decir que la lucha de los pueblos ha sido una lucha sorda y larga, tanto que casi la historia no la recuerda. La historia ha sido escrita no por las masas, sino en general por los privilegiados de todos los tiempos, como traté de compartir recién. Las masas de todos los tiempos han hecho la historia sin escribirla nunca. Y acá yo les pongo un enlace donde traté de hacer un trabajo sobre este esquema que hice tratando de compartir con ustedes las diferencias que plantea Evita entre la masa y el pueblo. La masa, hablando de las diferencias fundamentales, la masa es nuestra gente sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social, como creo yo que hoy es la gran mayoría de nuestro pueblo. La gran mayoría de nuestro pueblo, o de la masa, sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social. Y el pueblo sería la masa que adquiere conciencia social, personalidad social y organización social. Para mí, como fue el pueblo del 17 de octubre, que al darse cuenta, al tener conciencia de que si lo metían en cana a Perón, ellos perdían todos sus derechos, como nos está pasando ahora, tuvieron la capacidad, el pueblo, no los dirigentes, porque los dirigentes habían convocado para el 18 de octubre. El pueblo sabía lo que tenía que hacer. Entonces, en una semana se organizaron, porque a Perón lo sacaron de la Secretaría el 10 de octubre. En una semana se organizaron, en un día pusieron
1 millón de personas en la Plaza de Mayo y no se fueron de la plaza hasta las 11 de la noche una vez conseguido el objetivo. Eso es pueblo. ¿Y por qué es pueblo? Porque Perón se había encargado del 43 al 45 de transmitirle su proyecto político y de convencerlos de la necesidad de la participación activa en la realización de un proyecto político. Cosa que no hacemos nosotros como formación desde hace muchísimo tiempo. Y el resultado, por lo menos para mí, es Milei. Y la masa tiene también diferencias secundarias para Evita respecto del pueblo. Dice, la masa se expresa violentamente, como en la Revolución Francesa y también en la Revolución Rusa, ¿no? El pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente, como creo yo que fue el pueblo del 17 de octubre, sin tirar un solo tiro, sin matar a nadie. La masa está integrada por explotados, como hoy, y el pueblo está integrado por hombres y mujeres libres, que deciden libremente hacer lo que la defensa de sus intereses. La masa es sin conciencia de su unidad, claro. No tienen conciencia social, no se sienten parte de una comunidad. Ellos, como escuchaba hoy por televisión, yo trabajo, yo estoy bien, porque yo trabajo. Como diciendo, los demás no, son todos vagos y están mal porque son vagos. Sin conciencia de su unidad, y el pueblo tiene conciencia de su unidad, como fue el pueblo del 17 de octubre. Y hoy la hemos perdido porque hemos olvidado lo que nos propone Perón en el capítulo 2 de Conducción Política. Sustituir nuestras opiniones personales o de grupo, sustituir al sectarismo por una doctrina, una causa nacional. Y cada uno hoy hace lo que se le canta. Y la provincia hacen lo que se les canta, y los sindicatos también, y las organizaciones también, y los dirigentes, y así estamos, sin unidad. No hay privilegiados en la masa. En cambio, en el pueblo todos tienen iguales privilegios, por eso no hay privilegiados. Según Evita, la masa solamente siente y el pueblo siente y piensa, porque sabe de qué se trata, porque, como dice Perón en Conducción Política, el pueblo del 17 de octubre hizo lo que hizo a pesar de la dificultad tremenda en la que estaba. ¿Por qué? Porque actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque estaba enseñado, decía Perón. Y si no, léanlo, creo que en el capítulo 1 de Conducción Política. ¿Por qué actuó así? Porque estaba enseñado. Y hoy uno pretende que se instale un plan de formación y muy pocos, lamentablemente, le dan importancia. El capítulo 4, los pueblos de la historia, los pueblos y la oligarquía, y sobre todo el espíritu oligarca del que habla Evita. Repite de nuevo sus 3 grandes amores: el pueblo, Perón y la patria. Yo siempre digo que los 3 grandes amores de un peronista deberían ser el pueblo, y como hoy no está Perón, debería ser nuestra doctrina, nuestro proyecto político, la doctrina peronista, y la patria. O sea, los argentinos que fueron, que son y que serán.
los argentinos, no mis amigos o mis compañeros de orga o de sindicato o de provincia. Y vean ustedes si un peronista puede ser peronista sin tener esos tres grandes amores, tal como lo siento yo, y no solamente como una linda palabra. Y esta frase de Evita, este texto que yo puse acá en rojo, creo que explica claramente lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Porque según ella el amor es sacrificio. Y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. Y escuchemos, compañeros, esto. No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Y nosotros pretendemos que haciendo cualquier cosa en el gobierno, sin tener una escuela de formación desde 1955 hasta la fecha, una escuela de formación nacional para el conjunto de militantes, dirigentes y para el pueblo argentino, pretendemos que el pueblo nos quiera y nos dedique sus esfuerzos y sus anhelos. Nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Y después nos dice lo que deberíamos hacer. El buen peronista sirve lealmente al pueblo. No me sirvo del pueblo para mí, para mi grupito, para mí, etc. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo y si se siente él mismo parte del pueblo. Y fundamentalmente Evita le da particular importancia y si no tiene ambiciones de privilegio y si sirve lealmente al pueblo. Y después nos habla de una cosa que lamentablemente creo yo que está absolutamente olvidada hoy, que es del tema de lo espiritual, que en Evita siempre estuvo presente. Y acá nos habla de los vicios de la oligarquía y de las virtudes del pueblo. ¿Escucharon alguna vez ustedes hablar de las virtudes que deberíamos tener los peronistas? Bueno. Y ella nos dice, para evitar que se desvirtúe el peronismo, compañeros y compañeras, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo. Yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y lo demás que revienten, como nos pasa hoy desde los que nos gobiernan. Al servicio de la oligarquía, del imperialismo y de las corporaciones internacionales, para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía: egoísmo, vanidad, ambición y orgullo. En cambio, nosotros, Evita nos propone que la humildad sea la virtud fundamental del peronismo. Y ahí, y sobre todo también en filosofía peronista, nos explican qué son cada una de estas virtudes. Y por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. Deberían ser nuestras virtudes. Y deberíamos transmitirlo a los compañeros y deberíamos enseñar en qué consisten, porque nadie quiere lo que no conoce. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista. El peronista nunca dice yo, ese no es peronista, dice Evita. El peronista dice nosotros, pero con el corazón, ¿no?
Y después habla de los orígenes del movimiento peronista. Y yo creo que lo fundamental es esto que dice acá Evita. El peronismo nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón pensando, me gusta este coronel. O sea, cuando los trabajadores y trabajadoras entraron en relación directa con Perón y Perón con ellos, ¿no? Y hablando de las causas del peronismo, Evita lo pone en el imperialismo internacional y en el fraude nacional. Dice, ¿por qué surgió el peronismo? Porque el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno, como nos pasó ahora, y había perdido la esperanza. Nada, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una sola fuerza para lograr sus justas reivindicaciones. Lo que pasa es que ahora hicimos totalmente lo contrario. Hicieron, va. Perón también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales como nos dominan hoy, ¿no? Sobre la base justicialista que después creara el general Perón. Nadie podrá destruir las conquistas peronistas, esperemos, si las defendemos, porque hay algo que nos ha enseñado el general, amar a la patria y ver cuáles son sus enemigos. Ahora nadie habla de los enemigos, pareciera que no tenemos enemigos. Las conquistas, otra cosa que nos enseña Evita, las conquistas no se discuten ni menos por WhatsApp ni por Twitter, se defienden, dice Evita. Yo pienso, compañeros, compañeras, que las conquistas no se discuten, se defienden, como dijo el general, la justicia social, la independencia económica, la soberanía de la patria no deben discutirse. Ha llegado el momento en que deben defenderse y por otro lado, siempre ella termina diciendo, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Porque lo otro es que nos maten a nosotros como está pasando, como nos pasó y como nos está pasando. También le atribuye la razón del justicialismo al comunismo en el sentido de que el justicialismo nació para anular la acción comunista y por eso concibió la justicia social y también la realizó. Ha salvado al país de dos grandes y poderosísimas fuerzas políticas internacionales que según Evita oprimían a las naciones y explotaban al hombre. ¿Y qué nos propone a nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Ser misioneros de Perón, dice Evita, teniendo en cuenta de que tanto Perón como Evita tenían una profunda fe religiosa y se ve que en aquel momento la terminología religiosa tenía sentido popular. Perón habla Evita habla de misioneros, Perón habla de predicadores, habla de adoctrinamiento, etcétera, etcétera, palabras que por ahí ahora tienen un sentido peyorativo, ¿no? Por eso es que nosotros los peronistas nunca debemos olvidarnos del pueblo como pasa hoy. El pueblo que reviente parece que es la consigna, como nos están reventando. Siempre debemos tener nuestro corazón más cerca de los humildes, más cerca de los compañeros,
más cerca de los pobres y los desposeídos. Porque si habremos cumplido mejor con la doctrina del general Perón, y para que no se olviden que los pobres, los humildes, las fuerzas del trabajo y nosotros mismos hemos prometido ser misioneros de Perón, y serlo significa expandir su doctrina, no solo dentro de nuestras fuerzas, sino que debemos ofrecérsela al mundo, no a los argentinos solo, al mundo, como una esperanza de las reivindicaciones que tanto ambicionan las fuerzas del trabajo. ¿Por qué dice Evita eso al mundo? Porque no hay en el mundo un proyecto político que tenga como finalidad suprema la felicidad de cada pueblo y la grandeza de cada nación. Y Evita eso lo tenía muy, muy claro. Y en el capítulo 8, Evita nos habla del 17 de octubre, Perón y los descamisados, la patria, Perón y el pueblo, que fue, diríamos, su experiencia imborrable. Y todo lo que hizo, lo dice ella permanentemente, lo hizo por agradecimiento a ese pueblo del 17 de octubre que le devolvió al amor de su vida, y el amor de su vida la tenía dedicada al pueblo y a la patria. Entonces ella se abrazó a su marido, y los dos, en un feminismo que creo entiendo es el feminismo de Evita, el hombre y la mujer juntos para la realización de un proyecto compartido, de un proyecto humano, de un proyecto político compartido. Los tres grandes amores de Evita: Perón, la patria y el pueblo. Y creo que ya lo hablamos detenidamente. Y el 17 de octubre, lo dice Evita acá, no lo hizo ella, lo hizo el pueblo, lo hizo el pueblo, como ya creo que lo compartimos. Y en el capítulo 9 habla de los actores del peronismo. Y yo puse acá fundamentalmente este texto que creo que sintetiza lo que ella fue, ¿no? El justicialismo triunfa por el amor. La doctrina triunfa en el mundo según la dosis de amor que lleven infundida en su espíritu. Por eso triunfará el justicialismo, y empieza afirmando que es una doctrina de amor y que termina diciendo que el amor es lo único que construye, como dice Perón en el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo. Cuanto más grande sea la doctrina, más se niega, más se la combate. Por eso nosotros los justicialistas debemos sentirnos orgullosos de saber que los incapaces, los vendepatria, los venales, como nos pasa hoy, pero distinto, porque hoy creo que estamos muy lejos de hacer lo que tenemos que hacer. Los que no están con los intereses patrióticos la combaten desde adentro y desde afuera. Muy grande ha de ser nuestra doctrina cuando se la teme, se la combate y se la trata de destruir. Ya lo decía proféticamente Evita, ¿no? Y hablando de las mujeres en el movimiento peronista, ella dice lo siguiente en este capítulo 9. De allí el valor de las mujeres en el movimiento peronista, que será cada vez menos político, menos frío y más generoso, más humano y más justicialista. Cosa que hoy está totalmente desvirtuado. Yo quisiera que las mujeres escucharan siempre estas palabras mías y dejaran de lado los intereses mezquinos, los intereses subalternos y materiales, para ennoblecer con su aporte el movimiento político. No he de menospreciar al hombre porque él trae su inteligencia y nosotros el corazón. Un concepto que tenía Evita bastante internalizado, creo yo, que en ambos hay inteligencia y corazón, pero Evita
le daba preponderancia al amor que en general domina en las madres y el razonamiento que en general predomina en los hombres. Entonces no es de menospreciar al hombre porque él trae su inteligencia y nosotros el corazón, ya que paralelamente con inteligencia y corazón podremos colaborar como lo estamos haciendo, apoyando al general Perón para construir en un proyecto compartido una patria más feliz, más justa y más soberana. Y también podemos dar al mundo el espectáculo magnífico de que los hombres y mujeres, luchando paralelamente por ideales comunes en un feminismo particular de Evita, apoyando inteligencia y corazón, son capaces de construir no solo una Argentina, sino una humanidad más feliz. Y por último, hablando de la proyección internacional de Perón y de la doctrina peronista, nos dice lo siguiente: no podrán terminar con la doctrina peronista. Perón, como todas las doctrinas grandes, ha sido combatido, ha sido difamado. Si lo sabremos, ¿no? Y podrían terminar con Perón, pero no podrán terminar con la doctrina peronista. Si la transmitimos y la compartimos, si la estudiamos y la enseñamos, ¿no? La historia del peronismo no se comprende sino como una coronación definitiva de toda la historia universal. Miren el concepto que tenía ella. La historia nacional es, en síntesis, la historia de todas las luchas de nuestro pueblo por alcanzar su felicidad y su grandeza. Y esa felicidad y esa grandeza solamente puede poseerla un pueblo cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Hoy no tenemos ninguna de las tres cosas. Y a esta altura de nuestra materia puedo decir con absoluta certeza que la historia del movimiento peronista ya ha entrado en los anchos caminos de la historia universal. Y sería mucho más universal si la hubiéramos transmitido y realizado en nuestro país, ¿no? El movimiento peronista ya no nos pertenece con exclusividad. El justicialismo de Perón es una solución realizada en el mundo y no puede ser negado al mundo que está ya hastiado de capitalismo. Y ya en el año 51 ya estaba hastiado de capitalismo. Y yo quería concluir con esta frase de Perón, de Evita, perdón, en La razón de mi vida, dedicada a las compañeras, idea que yo comparto plenamente y sobre todo en la actualidad. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, y así como siempre he dicho, repitiendo a Perón, que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres si algún día se dedican a sacar el bastón de mariscal de la mochila y a estudiar y practicar la doctrina peronista. Ojalá las compañeras peronistas se pongan al hombro la recreación de las 1000 escuelas que nos pide Perón y Evita en todo el país para lograr de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ahora en forma permanente, porque de eso depende la felicidad de nuestros hijos y de la patria. Y esto era lo que yo más o menos quería compartir con ustedes. Dedicado particularmente a las compañeras que tienen, todos, pero particularmente las compañeras tienen en Evita este ejemplo extraordinario de amor, de mística, de convicción y de coraje, ¿no? Excelente, Antonio. Excelente. Muy ilustrativo. Evita es excelente. Excelente. Evita es excelente. No hay amor sin pasión. El peronismo es pasión. Mi señora me está dando acá
letra. ¿Cómo es? No hay amor sin pasión, y el peronismo es pura pasión. No hay amor sin pasión, dice. ¿Qué lo dejé atónitos o dormido? o dormido? ¿Cómo es la cosa? Sí, si yo lo único que pretendo con estos encuentros es que ustedes se persuadan de la necesidad de la formación que deberíamos tener sobre estas cosas, ¿no? Que si se estudiara y se analizara en cada uno de los ámbitos de militancia, nuestras dirigentes y dirigentas serían otra cosa. Macanudo, entonces. Hola, Antonio. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo anda Tucumán? ¿Qué tal? Recién me puedo comunicar, no tenía comunicación, no me podía Bueno. enganchar. La verdad que quería presenciar esta charla, pero bueno, Está. me imagino que ya la va a pasar de nuevo. No, voy a ver con- si los pongo en los videos, como para que lo compartan los compañeros. Sí, Pues lo que le quería comentar es lo siguiente, esos yo dos pensaba que resúmenes que iban a pasó usted, esos hay dos, 50 y pico anotados y nunca pasan de 20, así que seguramente los compañeros claro, tienen problemas hoy ante la realidad espantosa que estamos viviendo. Así que voy seguro. a Lo que le tratar quería de hacer un comentario. Sí, dale. Le quería hacer este comentario con esos dos resúmenes que usted mandó de las charlas anteriores. Yo la verdad que lo tomé así, digamos, como guía, y tuve dos charlas en el transcurso de la semana. Y fueron fantásticas, ¿eh? Salieron fantásticas, ¿eh? La verdad que Muy bien, Lorenzo. la verdad que la gente me decía, ¿de dónde sacamos esas cosas? ¿De dónde, cómo hacer? Bueno, serie de preguntas que obviamente no hay conocimiento sobre este tema. Pero bueno, yo le he dado unas explicaciones ahí, pero Sí, sí, le sin quería hacer ninguna, sin, este comentario, le quería hacer. con humildad, Lorenzo, con humildad compartir, no hay que enseñar nada a nadie, hay que con humildad compartir con los compañeros las enseñanzas de Perón y Evita, que están en el plan de la Escuela Superior Peronista y tienen la ventaja de que están en libros y si no tienen los libros, ahí en la página web bajan los PDF del primer nivel y los imprimen y los compañeros pueden tener material como para estudiar y para leer y para compartir. Yo le hablé de todo esto y quedaron muy, digamos, bien, digamos, la gente, Sí, ¿no? Lorenzo, sí, Así sí, la que bueno, gente, los compañeros y compañeras seguramente tienen ganas de aprender lo que es verdaderamente el peronismo, seguramente. Me alegro así que bueno, mucho, Lorenzo, que te hayas animado. Es lo que bueno, pretendo de cada compañero. claro. Y disculpe que recién me engancho, lo que pasa No, es que está no había bien, internet. Lorenzo, está bien, qué drama. No había internet acá. Así que bueno, Antonio, ya nos estaremos viendo entonces, ¿ya? Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Muy bien, gracias, hasta luego. Bueno, un abrazo entonces para todos y todas. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Vamos a ver el tema de la doctrina. ¿Qué significa o qué sentido tiene eso de que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Eso es lo que vamos a tratar de ver en el próximo encuentro. Un abrazo a todos y a todas. Abrazo. Y nos vemos Que anden bien. el lunes que viene.